porque es tan es tan precioso, Padre, poder escuchar tu voz. Es tan hermoso disfrutar, Señor, de tu palabra. Gracias por habernos, Señor, atraído con cuerdas de amor, por haberte derramado en nuestras vidas, Señor, por haber pagado por nuestras vidas a precio de sangre, a precio de muerte, Señor. Gracias por habernos hecho aceptos en el amado, por esta salvación tan grande, Señor, porque ahora podemos, Padre, acercarnos confiadamente delante del trono de tu presencia y podemos, Señor, glorificar, bendecir y exaltar tu nombre. Podemos deleitarnos en ti, en la hermosura de tu santidad, Padre. Podemos recibir consuelo, abrigo, Señor. Podemos sentir tu abrazo, podemos creer que tus pensamientos para nosotros son de paz y son de bien para recibir lo que anhelamos, y el anhelo de nuestro corazón, Señor, es verte volver y esposarnos contigo. El anhelo de nuestro corazón es aprender a conocerte y a entenderte, amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Señor. A rendirnos delante de tu presencia, a reconocer que tú eres el que gobiernas nuestras vidas. El poder tener nuestro oído atento a tu palabra, Padre. A darte gracias porque ciertamente, Señor, el oído prueba las palabras y la boca los sabores, y cuando tu palabra entra a nuestro corazón nos recuerda que tenemos una fe, Señor, y es verte volver, Padre. Eso nos sustenta cada día, Señor. Tenemos una esperanza segura en ti. Sabemos que nos estamos capacitando, Señor, para el día que a ti te plazca, Padre, poder, Señor, encontrarnos contigo, poder abrazarte, llegar a nuestra casa y permanecer juntamente con los ángeles, adorando, bendiciendo y glorificando tu santo nombre, reconociendo que tú eres santo, 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 que tú habitas en la hermosura de tu santidad, porque solo tú puedes santificarnos con tu verdad. Tú eres el único que puede apartarnos, Señor, de todo este mundo de maldad, Padre, y hacernos gozar delante de tu presencia. Ese gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es viva, penetra el alma, penetra en el espíritu, Señor. Y entonces, Padre, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestro entendimiento, lava nuestro corazón y nos enseñas a vivir, Señor, en una victoria donde no andamos por lo que vemos, sino andamos, Señor, porque hemos creído en ti, y el creer en ti nos da seguridad, nos da confianza, nos da identidad, nos enseña a ser hechos hijos tuyos, en lo cual podemos deleitarnos y disfrutar cada día. Hoy, Señor, nos rendimos delante de tu presencia y disponemos nuestra vida a escuchar lo que el Espíritu va a hablar a la iglesia. Hoy te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente. Y te damos gracias porque nos das, Señor, pan de vida. Nos das agua que nos sacia de bien. Y nos das, Señor, esa vestidura de gloria en la cual nosotros podemos y sabemos que somos aceptos en ti por puro afecto de tu voluntad. Porque nos has justificado y nos has, Señor, hecho, Padre, hijos tuyos. A ti sea toda la gloria y la honra. A ti sea el poder y la alabanza eternamente y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Una ofrenda de aplausos al Rey de Gloria. Bendito es nuestro Padre, ¿verdad? Y pues buenas noches, si gustan tomar su lugar. El pastor les manda saludos, dice que les extraña mucho. Y pues sin más ni más, vamos a recibir hoy la bendición que el Señor nos da a través de la vida de George. ¿Sí? Y vamos a darle gracias a Dios y rogar al Padre que sea Él obrando a través de su vida y de su corazón, y que el poder de la palabra siga alimentándonos. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Amén. Bueno, ya somos dos, ¿verdad? Porque ciertamente es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, el compartir y también el escuchar, ¿verdad? Porque sabemos que es importante que continuemos escuchando del Evangelio, de su palabra,
porque es lo que nos está dando armas para poder hablar. Tal y como dice el apóstol Pedro, si no me equivoco, si todo aquel que hable, hable conforme a su palabra, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer es estar leyendo y escuchando para poder hablar lo que nosotros percibimos. ¿Amén? Ok, vemos en la actualidad que en la sociedad cada día hay muchísimos y muchísimos problemas y cada vez más los problemas se van agraviando al paso de los años. Todo la radio, las redes sociales, la televisión, habla sobre estos clases de problemas que hay. Por ejemplo, la hambruna, los conflictos sociales, el racismo, la violencia de género, los nuevos movimientos transgénero y los problemas de identidad, ¿verdad? Y cosas más que se están viendo al nivel mundial. Pero todas estas cosas suceden por un principio básico, y es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí habla sobre una palabra muy importante, habla sobre el conocimiento. Y vemos que esta palabra es muy importante reconocerla, pero no solamente el tener conocimiento es el que nos va a llevar a tener la salvación, ¿sí? En ese caso, los mismos fariseos que tienen un gran conocimiento de la ley de Dios y habrían sido salvos, mas sin embargo no creyeron en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Señor a través de este versículo sobre el conocimiento? Que aparte del conocimiento conlleva algo más, va acompañado de algo más. Vamos a leer Deuteronomio 28, 1 y 2. Amén. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner, ¿por qué? Por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Viene el oír su palabra, el conocerla y el ponerla por obra, ¿sí? No simplemente ser oidores olvidadizos, sino ponerlas por obra, ¿verdad? Por lo que quiere el Señor para con nosotros, que seamos hijos obedientes y acatemos la ley de Dios. Ahora, sabemos que nosotros ya no estamos sujetos a la ley mosaica, ¿verdad? Sino que precisamente ahora somos libertados para vivir una ley, pero en el Espíritu. ¿Y cuál es esa ley? Creer que Jesús es nuestro Mesías, que Él ya pagó, ¿verdad?, por todas nuestras debilidades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, vemos que es importante esto. Vamos a ver algo más, incluso en la gente que tiene un leve conocimiento de lo que es Dios, pero no le toma en cuenta. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. En otras palabras, aquí Dios se está dando a revelar al mundo por medio de su creación, por medio de lo que Él hizo. El Salmo 100 habla de que incluso nosotros, dice, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ¿verdad? Detrás de cada creación hay un creador. El mismo mundo da testimonio de que hay un creador supremo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le llama la revelación general. Dios se revela a todo mundo a través de su creación. Pero ¿qué es lo que sucede incluso a la gente que tiene un mínimo conocimiento de Dios más? Sin embargo, no le toma en cuenta. En el versículo 24, de ahí mismo, por favor. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De ahí nos brincamos al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿sí? Es algo bien serio el simplemente tener un leve conocimiento de Dios, mas no tomarle en cuenta como a Dios, porque sabemos que Dios es un Dios de justicia, un Dios de juicio, ¿sí? Claro, también es un Dios de misericordia, pero si en nosotros se nubla nuestra mente y no tomamos a cuenta que Dios es nuestro Dios, vienen todas estas consecuencias, ¿sí? Por no tomarle en cuenta. Vamos a leer Isaías capítulo 1, vamos a regresar al 6. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto habla de los problemas de cada persona, ¿verdad? No hay una solución cuando estamos alejados del Señor. Los problemas vienen problema tras problemas, ¿sí? Y esto es algo brutal para mí, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros como conocedores del Evangelio en Cristo, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de poder compartir este conocimiento para que la gente escuche su palabra y pueda creer y poner por obra lo que Dios nos ha mandado. Amén. Ahora, el apóstol Pablo estaba en esta situación, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que decía el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, versículo 1, capítulo 1. Primera de Timoteo 1:13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? E incredulidad, ¿verdad? Ahora, es el mismo caso que le pasó a Adán y a Eva, ¿sí o no? Ellos mismos, Dios les dio el pacto. Dios, que es la incredulidad. La ignorancia y la incredulidad es el fundamento del pecado. Ahora, nosotros vemos que Dios nos ha revelado este mismo estado en el que nos encontrábamos. No conocíamos y no creíamos. Y si conocíamos, lo conocíamos tal y como nuestros padres nos lo enseñaron. Sino porque fue transmitido tal y como a nuestros mismos padres se lo fueron enseñando. Ahora, cuando nosotros vemos y conocemos la escritura, Dios nos da el entendimiento, abre nuestra mente, nuestros ojos y decimos: esto no es lo que yo he aprendido durante toda mi vida. Ahora el Espíritu de Dios nos convence de pecado, nos convence de lo que estábamos anteriormente y ahora nos da una vida nueva. Amén. Ahora, sabemos que la revelación viene por fe. Vamos a leer, vamos a Primera de Romanos nuevamente. Vamos a Romanos capítulo 1. Ya le agregué una carta más.
Versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vemos que en la primera parte acabamos de leer un montón de cosas, un montón de consecuencias que ciertamente a nadie nos gusta, ¿verdad? Tristemente estábamos en ese mismo estado. Ahora viene lo mejor, viene esta misma parte, pero aquí dice que Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que yo pueda tener esa fe? Porque el mundo tiene un concepto de lo que es la fe. Si yo tengo fe en que me van a salir bien las cosas, yo tengo fe en que en este trabajo voy a estar bien, yo tengo fe en que la nueva presidencia va a sacar al país adelante, ¿sí? Es algo erróneo, tal y como la Biblia lo marca. La fe que yo necesito para poder ser salvo es creer convincentemente, firmemente en Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como mi Cristo. Y ahora el escuchar es lo que nos va a ayudar. Vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 1. Y de ahí vamos a regresar otra vez a Romanos. 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a Romanos 10:14. Dice así: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora aquí dice: ¿cómo es posible que yo pueda creer en algo de lo cual no he escuchado? ¿Sí? Y este es el trabajo de cada uno de nosotros que hemos conocido y hemos tenido la oportunidad de compartir, seguir compartiendo. Porque la misma gente tiene esa necesidad, como no tienen idea, incluso tiene una necesidad inconsciente. Es decir, no saben que necesitan de Dios. Ya lo empiezan a reconocer cuando empiezan a escuchar el evangelio. Porque a través de la palabra del Señor, Dios nos va dando el entendimiento y compunge nuestros corazones. Empezamos a lagrimear y a reconocer el estado de pecado en el que nos encontrábamos. Pero solamente a través de la predicación de la palabra, no solamente a través de una vida, digamos, que yo llevé una vida en errores, de pecados, de maldad. El conocer su palabra es el que nos va a dar nos va a abrir el panorama totalmente. Porque sin ello, sin la palabra de Dios, simplemente somos como podría decirlo como como un árbol que no da frutos, como una hoja marchita. Y es importante, ¿verdad? Vamos a regresar a Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El apóstol Pablo hablaba de Isaías, que predicaba el evangelio. Isaías era un hombre muy dotado en conocimiento y de revelación de Dios. Y vemos que él anunciaba, ¿verdad?,
firmemente lo que Dios le mandaba. No tomaba en cuenta todo lo demás. Tenía una vida entera, una vida entregada para dar a conocer los mandatos de Jehová. Y vemos que él anunciaba la paz, que traía las nuevas del bien, que publica la salvación, ¿verdad? Al igual que ahora nosotros compartimos que Jesús es nuestro Cristo. Amén. Ahora, conociendo toda esta cosa, que estas cosas que hemos escuchado, recibimos una nueva vida, ¿sí? Ya no vivimos para nosotros mismos, ya no pensamos lo que pensábamos, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Tenemos una vida eterna, ¿sí? Tal y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero necesitamos creer en su Hijo, porque precisamente por eso el Padre mandó al Hijo para que creamos en él y fuéramos salvos. Dios derramó su amor por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y Jesús mismo dijo: es necesario que yo vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, y Él les mostrará las cosas que han de venir, ¿sí? Y estará con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿sí? Y vemos que ciertamente el Espíritu de Dios es el que a veces, no sé si les ha pasado, estando en la oración, estando en la alabanza, estando en una prédica, estando en casa, de repente llega la llenura del Espíritu Santo y empezamos a llorar, porque el mismo Espíritu de Dios es el que te da el convencimiento y te dice: gracias, Señor, porque ciertamente me has salvado de una vida inútil, me has dado la gracia, me has hecho salvo, me has justificado, me has santificado, y en ti fueron cargados todos mis pecados. Solamente el Espíritu de Dios es el que tiene este poder de hacernos sentir y de reconocer que verdaderamente no somos merecedores de su gloria. Amén. Y también este mismo Espíritu nos da la mente de Cristo, ¿sí? Sabemos ya cómo comportarnos para con los hermanos, ¿verdad? Cuando hay una situación de algún roce, algún chisme, algún problema, un problema personal, económico, de enfermedad, la mente de Cristo que nosotros ya tenemos, ya sabemos cómo podemos acatar esta situación, simplemente a través de su palabra, ¿sí? No con el razonamiento, no con consejos de personas de allá afuera que no tienen temor de Dios, sino a través de su palabra. Porque Cristo es nuestro consejero. Y no hay mejor consejero que Dios mismo. Y cuando sucede algo, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros mismos? Ir a la palabra del Señor. Si nosotros no tenemos la palabra del Señor, tenemos personas que nos pueden aconsejar, que son llenas de la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestro cuerpo es el templo también del Espíritu Santo, ¿sí? Ese es lo que es tener una vida nueva también. Nuestro mismo cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo por el cual nosotros debemos de cuidar. Ahora, porque ciertamente nosotros ya no somos de nosotros mismos. Muchos pueden decir: yo hago con mi vida lo que yo quiero, pero más sin embargo Dios nos hizo a nosotros. Nada de lo que poseemos es nuestro, ni siquiera nuestro propio cuerpo, ni siquiera esta misma ropa que nosotros cargamos, porque por Dios nos es dado. Y si nosotros tenemos algo que no es nuestro, pero lo tenemos en nuestra posición, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuidarlo, ¿sí? Hablando del cuerpo, pues alimentarlo bien, digamos, también hacer ejercicio, dormir lo que debemos descansar, etcétera, porque ciertamente no es de nosotros. Y a través del Espíritu Santo somos renovados cada día más, ¿sí? Vamos a leer Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y ciertamente todo conlleva por medio de Cristo. ¿Sí? Pueden decir, es que, ¿cómo es posible que para ti, todo sea Cristo? ¿Eres cristocéntrico? Digo, no solamente eso, sino Cristo es todo para nosotros, porque por medio de Él, ¿verdad? Fueron hechas todas las cosas por medio de la palabra. Así es que su misericordia se ve revelada todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida se ve revelada en nuestra vida. Simplemente con el hecho de estar aquí sentado, estar escuchando y conmigo el ayudarme a compartir su palabra, Dios ha sido tan misericordioso por el cual nosotros no hemos sido merecedores. Y por eso le damos la gloria. Amén. En la siguiente parte, hemos sido librados de lo que nos separaba. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Romanos 6, por favor. Vamos a leer Romanos 6 del 16 al 18. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Nuestro Señor fue tan grande que no tomó en cuenta la gran maldad que nosotros hemos cometido y aún así perdonó nuestras deudas. ¿Sí? Perdonó nuestras deudas. Y por ende, ahora somos siervos de justicia. ¿Sí? Vamos a leer ese mismo capítulo, pero el versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Librados del pecado y hechos siervos suyos. Por amor y por misericordia, ahora nosotros podemos decir, sí, Señor, para eso yo soy tu siervo, soy tu esclavo por amor. Sí, porque es mejor ser un esclavo por amor que ser un esclavo del pecado para muerte. Ahora yo he creído, y gracias a que he creído, hemos sido justificados. Y ahora tenemos una entrada libre al lugar santísimo que anteriormente no teníamos un acceso. Sí, ahora sí ya podemos entrar como Juan por su casa, ¿verdad? Al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Amén. Porque ciertamente antes no podíamos hacerlo, necesitábamos un sacrificio. Y el único que entraba era el sumo sacerdote. Ahora, nuestro sumo sacerdote hizo ese precioso sacrificio, ¿verdad? En esa cruz, derramó su sangre y ahora tenemos un acceso libre. Ya no existe esa misma cortina de este grosor súper pesada que nadie puede entrar más que una sola persona. Ahora todos tenemos acceso libre. Gracias a nuestro Señor. Debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Es necesario. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad? Ahora, aquí una vez una persona me platicó, es que yo quiero regresar a la iglesia, yo quiero seguir congregándome o quiero portarme bien, pero no puedo. ¿Por qué? Es fácil. Haz de cuenta que tú tienes a dos leones a tus lados, el león carnal y el león espiritual. El león carnal se alimenta de todo el pecado, de toda la maldad, de todos los vicios, cuando te juntas con personas que ni siquiera tienen temor de Dios, ¿verdad? Y el león espiritual se alimenta de la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué es lo que más alimentamos? ¿Al león carnal o al león espiritual? Y entonces le pregunta a esta persona, no, pues al león carnal. Entonces, cuando tú quieres hacer las cosas del espíritu, no vas a poder, porque el león carnal está más fuerte que el león espiritual. Ahora voltea las cosas, indaga en la palabra de Dios, llénate de la palabra del Señor. Hazte el león espiritual llenado de la palabra del Señor, y cuando se enfrenta a una situación, el Espíritu de Dios es el que va a triunfar en ti. Porque si verdaderamente hacemos caso más a la carne, verdaderamente estamos totalmente acabados. ¿Y qué es lo que nos va a dar la fortaleza? La palabra del Señor. Llénate de la palabra de Dios. Come el pan de vida eterna, tal y como nosotros comemos mínimo 3 veces al día. Unos que somos más dragones comemos 4, ¿verdad? Así debemos de comer el pan de vida eterna. Amén. Y hasta más. Gracias a ello hemos sido santos y justos. Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a leer el capítulo 6 de esa misma carta, 1 de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo gira en torno a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Sí? Porque ciertamente por Él somos santificados, justificados, en Él tenemos la redención, porque a Él fueron imputados nuestros pecados. Y gracias a Él ahora nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? Una vida verdaderamente en el Espíritu de Dios. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 2, 3. Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De ahí nos brincamos al versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Ahora vemos que esta gracia es un regalo que verdaderamente no merecíamos de Dios. Sí, porque como ya lo había comentado, no merecíamos el que fuéramos salvos por las maldades que hemos cometido, pero por su misericordia y por su grande amor hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús. Si ya no somos hijos de la ira, ni siquiera hacemos la voluntad, ya no debemos de hacer la voluntad de la carne, ni siquiera sus deseos. Y ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Ya somos todos unidos por Cristo, ¿verdad? Porque ahora hemos sido todos bautizados con un solo espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora creemos en un solo evangelio, que Jesús es el Cristo. Y ahora esto es lo que nos hace una familia, nos hace un cuerpo. Ya no estamos más divididos. Ya no porque pertenezcamos a otras familias, porque nos juntamos con cierto grupo. No, todos somos unidos solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora no debemos de tomar en cuenta los errores de los demás, porque mismo Cristo no tomó en cuenta nuestras faltas. ¿Sí? Si aquella misma persona yo veo que tiene algún error, pues hay que orar por esa misma persona, ¿verdad? Porque así mismo Cristo se sacrificó. Cristo entregó su vida, derramó su sangre para que fuéramos uno en Él. Ahora nosotros no podemos orar siquiera por los demás cuando alguien más está mal, ¿verdad? Un gran ejemplo tenemos de nuestro Señor. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 9 al 11.
Colosenses 3, 9 al 11. Okay. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el reconocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a leer el siguiente versículo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ahora, esta es una de las características que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Seamos santos y amados, entrañables misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia, que a veces nos hace falta, ¿verdad? La paciencia sobre todo. Y eso es algo que verdaderamente Dios pone en nosotros que lo trabajemos. Si yo digo, Señor, por favor, ayúdame a ser paciente, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que ustedes piensan que va a hacer el Señor para que tú seas paciente? Te va a poner situaciones en las cuales te vas a desesperar y tú vas a ir trabajando poco a poco para que seas paciente. El Señor trabaja con nosotros todos los días de nuestra vida, en las cosas que nosotros andamos fallando, ¿sí? Entonces Dios nos va formando, nos va transformando, nos va renovando nuestra mente y nuestro corazón para su gloria solamente, ¿sí? Ok. Ya para finalizar, resumen y aplicación. Tenemos una herencia gloriosa cuando estamos en Cristo Jesús, sabiendo que en Él tenemos una heredad, ¿sí? Dice, Dios ya nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él también. Hay que leer el versículo completo, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos a medias. Hay que leerlo todo completo. Y este padecimiento a veces son las aflicciones que nosotros tenemos para con los demás, que en este tiempo son mínimas. Para esta actualidad no se compara en la de hace 2000 años en aquella región, en el contexto histórico de la Biblia. ¿Sí? Si teníamos otra creencia distinta, aquel tiempo, ¿qué nos hacían? ¿Qué les hacían? Los mataban. Ahora, ¿qué es lo que más te pueden hacer? Criticar. ¿Cómo no vamos a aguantar eso, verdad? Necesitamos dejar la excusa de ignorancia y aprender quiénes somos en Cristo Jesús según la palabra de Dios, y luego vivir en lo bueno de este conocimiento. ¿Qué es vivir en lo bueno de este conocimiento? ¿Qué es vivir en el Evangelio? ¿Sí? En el buen conocimiento es en el buen conocimiento y correcto de la palabra de Dios, con una correcta interpretación, ¿sí? Sin distorsionar lo que Dios ha dicho en su palabra. Una vez una persona me dice, es que para mí no existe un Dios de juicio, no existe un Dios de venganza, un Dios que mata. Para mí es un Dios de amor. Pues habla nada más lo que le conviene, ¿sí? Pero no es a lo que nos acomodamos, sino porque Dios es un Dios de juicio y un Dios de misericordia. Como aprendíamos en los talleres, ¿verdad? Si nosotros apartamos simplemente una característica de Dios y agarramos lo que nos conviene, estamos haciendo un Dios falso, ¿sí? Debemos de conocer precisamente el buen conocimiento de Dios. Necesitamos perseverar en nuestra nueva naturaleza y seguir viviendo en Cristo Jesús como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Conforme a su palabra, conforme al ejemplo que Él vino a darnos en vida en este mundo. Compartiendo su palabra, siendo obedientes y viviendo en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es que es ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Mucha gente puede preguntarse esto. También lo hemos aprendido en los talleres. Para ser llenos del Espíritu Santo, primero necesitamos llenarnos de su palabra, ¿sí? Tener su palabra siempre presente en nuestra vida. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hasta nos gozamos, porque no es una lectura común y corriente, como un libro de entretenimiento. Es la palabra de Dios que nos da la vida,
¿sí? Y cuando tenemos la vida, nos gozamos. Amén. Después de que tenemos el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que sucede? Viene la oración con ruego, insistiendo, la oración con ruego. Después viene la llenura del Espíritu Santo y por ende, ¿qué es lo que sigue? Compartimos su evangelio. No compartimos buenos consejos, échale ganas, tú puedes, ¿verdad? Porque sabemos que esto viene de la carne, viene de la mente carnal. Pero si somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a compartir el Espíritu Santo de Dios, su palabra, la palabra de vida eterna, lo que nosotros mismos nos han dado, ¿verdad? Y ese es el proceso que nosotros llevamos. Vivíamos en desconocimiento, ¿sí? Vivíamos en ignorancia. Nos compartieron la palabra de Dios, escuchamos, tenemos fe, recibimos una nueva vida. Nos da el conocimiento de que hemos sido librados del pecado y ahora damos la gloria al Señor porque ciertamente somos hechos salvos cuando hemos creído en su Hijo amado. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Te damos, Señor, por tu palabra, porque ciertamente, bendito Padre, tú eres el único que nos da la vida. Tú eres el único, Señor, el que nos da verdaderamente este pan de vida eterna y nos guía para poder hacer tu voluntad. Tú eres el único, Señor, que nosotros necesitamos tener en cuenta como nuestra prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a creer cada vez más. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Dios, a poder compartir de lo que nosotros hemos escuchado para que la gente pueda creer que tú eres el único Dios verdadero. Gracias por habernos libertado del estado de pecado y de un estado, Señor, de maldad. Y ahora, Señor, tenemos una vida y la vivimos con gozo por medio de Cristo Jesús, porque nos has dado, Señor, el Espíritu que nos caracteriza como pueblo tuyo, este sello de garantía. Hemos sido adoptados, Señor, como tus hijos y te damos toda la gloria porque tú eres un Dios, Señor, de juicio, de misericordia. Eres un Dios de amor, de compasión. Y a ti, Señor, te debemos nuestra vida. Te debemos, Señor, todo lo que tenemos y a ti lo entregamos a tus pies, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra vida, Señor, y toda nuestra dedicación. Te bendecimos, Padre eterno. Te exaltamos, Santo Señor. En el nombre de tu Hijo, Jesús, quien es nuestro Mesías, oramos. Amén. Pues gracias, papá, por esta preciosa palabra, Señor, porque definitivamente tú nos haces meditar en ella y tú traes ese gozo y ese cambio a nuestra mente. Te damos gracias, papito, porque tú nos lavaste quitando nuestros pecados y nos diste un nuevo nacimiento y nos diste vida nueva por medio de tu Santo Espíritu. Tú derramaste de tu Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesús, quien es el Cristo, quien es nuestro Salvador. Por su gracia, papá, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y te damos gracias, Señor. ¿Cómo agradecer esta salvación tan grande, Padre? ¿Cómo gozarnos de que tenemos una esperanza segura? Te damos gracias por tu gran amor y por tu bondad para con nosotros. Porque aún siendo pecadores, Señor, tú mandaste a tu único Hijo. Gracias, amado Cristo, porque haber venido como hombre siendo Dios y habernos mostrado ese amor inagotable. Enséñanos a permanecer fieles y leales a ti en todo tiempo y en todo momento. Te damos gracias infinitas porque tenemos una esperanza segura. Hoy, bendito Padre, clamamos por la familia Kadur, que tú le traigas consuelo a sus corazones, Señor, que tú seas con su esposa, con sus hijas, Señor, que tú obres en el corazón de su pequeña. Sabemos que es una niña, Señor, que tú le diste una capacidad especial y dentro de esa capacidad ella se ha preguntado qué sucede y por qué suceden las cosas. Muéstrales la gracia a su familia para que puedan ellos testificarle de Cristo, Señor.
Hoy te rogamos por esa familia para que tú les reconfortes, papá, por favor. Que tú les recuerdes, Señor, que si hay un proceso en esta tierra, también hay una esperanza segura para poder volver a ti, papá. Te damos gracias y asimismo, Señor, también te rogamos por la familia Simoni. Te damos gracias porque nos permitiste haberle compartido el evangelio a don Pepito, Señor. Hoy te rogamos, Padre, porque todos sus familiares puedan darse cuenta que verdaderamente cuando el cuerpo, Señor, ha dormido, ya no hay más quien escuchar, ya no hay más que hacer. Lo que vuelve al Padre es el Espíritu que lo formó. Hoy te damos, Señor, gracias y te rogamos por esa familia. Le hemos testificado a toda esa familia, Señor, te rogamos que puedan recordar que hay una esperanza segura, una esperanza eterna. Te pedimos por misericordia para cada uno de ellos, que traigas consuelo al corazón de sus hijos, de Abril, Señor, en especial. Te rogamos que seas tú, Señor, manifestándose en cada proceso, Señor, recordándoles que nos permitiste establecer tu reino en ese lugar con un único propósito, manifestar tu amor inagotable sobre cada uno de ellos. Sabíamos que él era de procedencia judía, Señor, y tú tuviste grande misericordia y paciencia cuando nos acercaste con tu amor a través de tu espíritu hacia ellos. Hoy damos gracias y rogamos, Señor, por esa consolación para su familia. Asimismo, bendito Padre, hoy rogamos por todas aquellas personas que están luchando entre la vida y la muerte, para que tú, Señor, en tu gran misericordia, en tu infinita bondad y en tu soberanía, envíes, Señor, a tus ángeles, a quien tú quieras enviar, Señor, para poderles testificar de que hay una esperanza en ti. Creemos, Señor, que tu espíritu está soplando de norte a sur y de este a oeste, y que cada vez más, Señor, la gente se está preguntando sobre esa herencia eterna. Hoy rogamos, papá, como dice tu palabra, que tú has entrado por las puertas de la ciudad y tú has alzado las cabezas, Señor, para que entre el Rey de Gloria. Hoy rogamos, Padre, para que en todo nuestro continente, Señor, pueda establecerse tu justicia y tu verdad. Que toda rodilla se doble y toda boca confiese que tú eres ese Rey. No hay excusa para no conocerte, Señor. Tu misma naturaleza irradia tu gloria, el poder. Tu misma naturaleza, Señor, nos muestra y nos revela que en Cristo, Señor, está la salvación. Que tú lo creaste todo para Él, por Él y en Él, con el propósito, Señor, de tener esa gracia infinita sobre nosotros y podernos reconciliar y llamarte papito. Te damos gracias porque no estamos huérfanos, porque estamos conociendo esta verdad tan preciosa y esta verdad nos ha hecho libres y aceptos en ti. Hoy podemos, Señor, como tú lo hablabas a la iglesia, por medio de tu espíritu, con ese sello y esa garantía que nos diste de ser hechos tus hijos, acercarnos a ti, papá, y rogarte y clamarte, Señor, por todas esas personas que aún, Padre, no te conocen como tú quieres ser conocido a través de tu palabra. Danos la gracia, la sencillez, la sabiduría, el poder, la autoridad para compartir esta buena noticia a todo aquel que tú quieras, en tu tiempo y a tu forma, Señor. Quitando todo, Señor, toda situación que pueda levantarse en nuestro razonamiento y que sea el poder de tu espíritu el que esté obrando a través de nuestras vidas, porque al final solo somos vasijas en tus manos. Somos obra tuya, te pertenecemos. Lo que nos da, Señor, ese gran valor es tu espíritu dentro de nosotros. Ese espíritu que clama, Abba Padre. Ese espíritu, Señor, que nos enseña a necesitarte y a tener una comunión contigo. Ese espíritu, Señor, que tiene hambre y sed de ti. Ese espíritu que te necesita, Señor, cada día y que cada día necesita ser alimentado, donde tu palabra se vuelve viva y entonces transforma todo nuestro entendimiento y lava nuestro corazón y nos produce el gozo de la salvación que es nuestra fortaleza. Hoy rogamos para que también traigas consuelo a todas esas personas que han perdido a sus seres queridos, que dentro de este proceso terrenal, Señor, tu verdad les fortalezca, les abrace, les cobije y les haga mirar tu rostro, papá.
Disponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias porque podemos, Señor, acercarnos confiadamente a ti, sabiendo que tú, Señor, nos escuchas y que antes de que esté la oración en nuestra boca, tú le has dado respuesta. Te damos gracias por tener una iglesia, por tener un pastor que te ama, Señor, y que te teme, Padre. Guárdale, cuídale, Señor, bendícele. Úsalo, Señor, cumple tu propósito en su vida y enséñanos a depender solo de ti, papá. Te damos gracias, Señor, porque somos un cuerpo donde tú eres la cabeza y donde tu espíritu nos unifica para edificación de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por todos los que tú añadirás a esta iglesia, a tu iglesia, Señor, porque todo te pertenece a ti, papá. A ti sea toda la gloria y la alabanza eternamente y para siempre. Y de esta misma manera te damos gracias por los diezmos y las ofrendas. Las recibimos con acción de gratitud, Señor, para seguir haciendo la evangelización. Y te damos, Señor, gracias por tu grande bondad y misericordia. Todo esto lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Y que la gracia de Dios sea con todos nosotros, que tu paz reine en nosotros, amado Cristo. Amén y amén. Si usted gusta pasar, hágalo con toda libertad.